5 segundos. Ese es todo el tiempo que hace falta para crear una obra maestra musical de forma colaborativa con alguien que está, no sé, al otro lado del planeta. O si miramos la realidad, para generar la más absoluta avalancha de ruido caótico y sin ningún tipo de sentido en la pantalla táctil de un móvil. Bueno, empezamos fuertes. Un saludo muy cálido para toda la gente que nos acompaña hoy, a nuestra siempre curiosa audiencia. Hoy nos embarcamos en un análisis detallado, una verdadera inmersión profunda, sobre un experimento absolutamente fascinante. Sí, fascinante y muy revelador sobre el comportamiento humano. Exacto. Nuestra misión en esta exploración exhaustiva es diseccionar un estudio empírico, se titula Data Driven Analysis of Tiny Touchscreen Performance with MicroJam. Un trabajo elaborado por los investigadores Charles P. Martin y Jim Torresen, de la Universidad de Oslo. Eso es. Y hoy vamos a descubrir si imponer restricciones tan extremas en la creación musical como el limitar todo a solo 5 segundos fomenta una colaboración social asíncrona brillante o si... O sí, como sospecho y los datos parecen indicar, simplemente reduce la expresión artística a unos cuantos garabatos sonoros sin el menor valor. Yo confieso que vengo con un tremendo optimismo hoy. Creo sinceramente que estas aplicaciones democratizan la música, o sea, eliminan ese terror paralizante a la página en blanco, fomentan la creatividad gracias, paradójicamente, a sus propias limitaciones. A ver, perdona que rompa de entrada ese tremendo optimismo inicial, pero lo fascinante aquí es cómo los datos puros a menudo contradicen nuestras percepciones más idealizadas sobre la tecnología. Ya sé que vienes preparado para desmontar el mito. Vengo con una mirada mucho más analítica, sí, y bastante escéptica. Los números que presenta este estudio sobre las interacciones reales de los usuarios plantean dudas muy serias sobre la calidad musical que se está generando. Pero hay que mirar más allá del número puro y duro. Es que a través del análisis pormenorizado de miles de actuaciones, vamos a cuestionar si verdaderamente podemos llamar a esto colaboración profunda, o si el diseño actual de la aplicación tiene deficiencias estructurales críticas. Nos vamos a apoyar firmemente en los datos duros para ver qué ocurre en realidad cuando los dedos de un ser humano chocan contra el cristal de la pantalla. Pues me parece una postura perfecta para este debate. Vamos a desglosar esto desde los cimientos. La sección inicial de la investigación plantea la filosofía detrás de lo que los autores denominan actuaciones diminutas, o en inglés, tiny performances. ¿Qué es el concepto central de todo esto? Hablemos de MicroJam, la aplicación en sí. La premisa es engañosamente simple. La app limita a quien la usa a tan solo 5 segundos de grabación. 5 segundos clavados, ni uno más. Y además tienen un área de pantalla completamente cuadrada y el sistema únicamente registra un toque simultáneo a la vez. O sea, aquí no hay espacio para acordes complejos a 10 dedos como si esto fuera un piano digital. Es una restricción de hardware impuesta por software, básicamente. Claro. Y si conectamos este concepto con fenómenos de la vida digital cotidiana, pues es imposible no pensar en el éxito masivo de las plataformas de redes sociales basadas en restricciones. Pensemos en el Twitter original. Con sus estrictos 140 caracteres, claro. O plataformas como la extinta Vine, que solo permitía vídeos de 6 segundos, o incluso, si hacemos memoria, los primeros días de Instagram. Donde toda imagen tenía que encajar por fuerza en un formato cuadrado. Sí, exacto. Estas limitaciones no ahogan la creatividad, sino que la canalizan. Invitan a una creación casual, efímera. La barrera de entrada es tan minúscula que cualquiera, sin importar su nivel de formación, se atreve a participar. A ver, es innegable que las restricciones bajan la barrera de entrada, eso por supuesto. Pero si conectamos esto con el panorama general de la colaboración humana, debemos introducir la matriz de espacio-tiempo. La teoría clásica de la interacción persona-ordenador. Correcto. Esta matriz teórica, desarrollada originalmente por Greenberg y Roseman, divide la colaboración en 4 cuadrantes distintos. El más común para la música tradicional es, lógicamente, el mismo tiempo y mismo lugar. O sea, una banda ensayando físicamente en un garaje de toda la vida. Eso es. Luego tenemos el mismo tiempo pero diferente lugar, como por ejemplo 2 personas tocando juntas a través de Internet en una videollamada. Que se popularizó muchísimo hace unos años. Sí. También existe la modalidad de diferente tiempo pero mismo lugar, dejando un rastro sonoro en una instalación interactiva de un museo físico, pongamos por caso. Pero MicroJam opera en el cuadrante más difícil de todos para la música, diferente tiempo y diferente lugar.
Una colaboración asíncrona distribuida. Totalmente síncrona. Para que nos entienda la audiencia, es como dejar un mensaje musical en un contestador automático con la esperanza de que, días después, y desde otro continente, otra persona grabe un acompañamiento encima. Visto así suena un poco solitario. Es que plantea una disyuntiva enorme. Se le puede llamar legítimamente improvisar o hacer una jam session cuando no hay sinergia en tiempo real. La música tradicional se nutre de escuchar a la otra persona, de leer su lenguaje corporal, De la mirada, claro. de reaccionar al instante. Al eliminar el mismo tiempo y el mismo espacio, perdemos esa retroalimentación inmediata, que es la definición misma de hacer música juntos. Entiendo ese escepticismo sobre la pérdida del aquí y ahora. Lo entiendo perfectamente. Pero es que la sociedad ha evolucionado. Hoy en día colaboramos todo el tiempo de manera asíncrona y distribuida en ámbitos enormemente complejos. Ya, pero no es lo mismo redactar un texto que componer música. Bueno, el propio documento de la Universidad de Oslo cita sistemas como Google Docs para la escritura colaborativa o Git para la programación de software. Para quienes nos escuchan y no conozcan Git, un desarrollador deja su bloque de código en un repositorio y horas, días o semanas después, otra persona al otro lado del planeta añade su módulo. Y al final construyen un software enorme, ¿sí? Exacto, un software de una complejidad asombrosa. Entonces mi pregunta es, ¿por qué el arte sonoro no iba a poder beneficiarse de este mismo modelo iterativo? Microjam propone precisamente eso, que mediante respuestas asíncronas en capas se puedan construir duetos, tríos u orquestas distribuidas paso a paso. Es una analogía elegante, lo admito. Pero estructurar líneas lógicas de código no es lo mismo que esculpir un sentimiento a través del sonido. Y eso nos lleva directamente a la mecánica central de la aplicación, a la verdadera magia técnica detrás de los datos que recopila el estudio. Aquí es donde la cosa se pone técnica y fascinante. Para entender dónde triunfa y dónde fracasa la propuesta, debemos levantar el capó del sistema. La interfaz tiene tres funciones fundamentales: explorar la base de datos para ver qué ha hecho el resto, tocar en la pantalla para grabar una nueva pista base y responder añadiendo una nueva capa sobre una grabación ya existente. Navegar, tocar y responder. Muy intuitivo. Pero la mayor innovación técnica de esta investigación, y esto es crucial que lo entienda quien nos escucha, es que Microjam no graba audio. En absoluto. Exacto. Es que me parece una genialidad arquitectónica absoluta. No hay archivos MP3 por ningún lado. Nada, cero. El sistema no guarda archivos de audio pesados como un WAV o un MP3 de varios megabytes. Lo que guarda es un simple archivo de texto de valores separados por comas. Un archivo CSV minúsculo de unos 5 kilobytes de peso. Una tabla de datos pura y dura. Lo que graba la aplicación son gestos puros. Almacena constantemente las coordenadas horizontales, el eje X, y verticales, el eje Y, del dedo sobre la pantalla. También la presión ejercida, representada como el eje Z, y la marca de tiempo exacta de cada milisegundo. Es literalmente como guardar la partitura y las instrucciones matemáticas de cómo mover las manos, en lugar de grabar el sonido final que producen. Está creando en el metro o en la calle. Y además permite recrear la música, dibujarla visualmente en la pantalla con trazos de colores en tiempo real. E incluso aplicarle nuevos motores de sintetizador en el futuro. Claro, porque lo que tienes conservado en la base de datos es el movimiento humano puro, el gesto original. Y fíjate, es precisamente esa captura microscópica de datos gestuales lo que nos permite auditar críticamente qué está haciendo realmente la gente, qué hacen con los 8 instrumentos que ofrece la aplicación. 8 opciones sonoras que no están nada mal para una app de 5 segundos. El abanico sonoro incluye instrumentos de percusión llamados drums, sonidos sintáticos de bajo como FM lead y woof, acompañamientos armónicos como keys y pad, sonidos melódicos principales como strings y chirp. E incluso opciones exóticas como el quack, que suena exactamente a lo que imaginas. Un pato digital. Pues los datos de uso revelan un comportamiento que, francamente, roza la apatía más absoluta. Ya estamos con el pesimismo. Son los números. De las más de 1.600 actuaciones analizadas minuciosamente, la abrumadora mayoría utiliza el instrumento chirp, que casualmente es la opción predeterminada al abrir la app. Ah, el sonido del pajarito sintético. Sí, aparece en nada menos que 342 pistas. Una barbaridad en comparación con el resto.
El siguiente en la lista de popularidad es la batería, drums. Sin embargo, instrumentos que requieren una síntesis de sonido más sofisticada, armónica o sostenida, como pad o keys, apenas alcanzan un uso marginal. Bueno, pero es normal. La gente abre la app y prueba lo primero que ve. Es que ni siquiera exploran el menú desplegable. Se quedan cómodamente con lo primero que aparece en pantalla. Desde una perspectiva analítica, esto demuestra un conformismo enorme, una pereza generalizada por parte del usuario. O evidencia un fallo en el diseño. Exacto. Un fallo garrafal en el diseño de la interfaz que no incentiva el descubrimiento de su propia paleta sonora. O tal vez demuestra que los instrumentos con mayor profundidad requieren una curva de aprendizaje que intimida durante esos vertiginosos primeros 5 segundos. A ver, explícate. Tomemos el FM LED como ejemplo, que los autores describen detalladamente en el texto. Es un sintetizador FM de 2 operadores. Esto básicamente significa que un oscilador modula la frecuencia de otro para crear tonos metálicos o complejos. Exige mucha más precisión y control por parte de quien toca. Sí, la síntesis de modulación de frecuencias no es para novatos. El documento explica que este instrumento mapea la posición horizontal X al tono del bajo y la posición vertical Y al volumen. Pero la cosa se complica. Si deslizas el dedo de forma continua, la distancia de ese deslizamiento altera la inflexión del tono, introduce efectos de reverberación y eco progresivos y además mezcla una octava más baja. Es un instrumento bastante sensible, la verdad. Es como intentar dominar un violín sin trastes en la pantalla del móvil. Requiere una delicadeza extrema. Por el contrario, Chirp o Drums ofrecen una gratificación lúdica e instantánea. Tienen un sonido más predecible. Totalmente. Es completamente lógico que en un entorno casual y móvil el público gravite hacia lo que suena bien al primer roce antes de frustrarse intentando dominar la complejidad técnica de un sintetizador FM. Comprendo el argumento de la curva de aprendizaje, lo compro. Pero buscar únicamente la gratificación instantánea a menudo resulta en un mínimo esfuerzo creativo. Bueno, depende de cómo definas esfuerzo creativo. Pasemos a observar el veredicto que nos dan los datos a gran escala. Las cifras del estudio son colosales y muy reveladoras para entender qué pasa realmente. Adelante con los números. La investigación examina una base de datos proveniente de 39 perfiles únicos. Estos incluyen tanto a quienes probaron las fases beta a largo plazo como a público general captado en exhibiciones. En total analizaron 1.626 actuaciones diminutas. ¿Qué se dice pronto? 1.626. Y estas generaron la increíble cantidad de 249.870 toques individuales registrados en la pantalla. Es una cifra apabullante, más de 250.000 de puntos de datos táctiles estudiados al milímetro. Un festín para el análisis de datos, desde luego. Y lo que resulta visualmente poético de todos estos datos es observar los trazos que dejan esas actuaciones dibujados en la pantalla. El documento de la Universidad de Oslo incluye un mapeo gráfico de estas huellas visuales, y es como pasear por una galería de arte contemporáneo. ¿Arte contemporáneo? Bueno. Sí, se ve claramente cómo algunas personas están generando patrones rítmicos muy serios, repitiendo movimientos geométricos en las esquinas de la pantalla. Eso sería un uso musical intencionado. Pero, y aquí es donde la rigidez académica choca con la pura diversión humana, hay quienes se dedican a dibujar caritas sonrientes, o barquitos navegando, o incluso escriben letras y palabras cursivas utilizando el trazo que, de forma simultánea, está generando el sonido. Es que me parece el colmo. A mí me resulta asombroso observar cómo la mente humana transforma instantáneamente una interfaz de control musical en un lienzo puramente visual. Para mí, el límite entre el arte visual y la creación sonora en el entorno digital se está difuminando por completo. Yo no lo veo así para nada. Dibujar una carita sonriente que genera un ruido caótico es una forma totalmente válida de expresión vanguardista digital. Es arte abstracto interactivo. Pues siento ser el portador de malas noticias, pero si priorizan el dibujo de un barco o una cara sonriente en una aplicación diseñada expresamente para crear música asíncrona, el resultado sonoro es un accidente aleatorio, no es una composición deliberada. Es una exploración de la herramienta. Están utilizando la herramienta como un cuaderno de bocetos, no como un instrumento. El sonido resultante de trazar una elipse para hacer una cara no tiene estructura armónica, ni rítmica, ni intencionalidad musical, es puro caos auditivo. Un caos muy divertido.
Además, si analizamos el objetivo central del sistema, que era crear una plataforma social de colaboración, los datos sentencian un fracaso estructural evidente. La palabra fracaso me parece un poco fuerte. Los números hablan solos. De las 1.626 actuaciones, solo el 29%, exactamente 479, son respuestas a las pistas de otras personas. El 71% restante son creaciones aisladas que flotan en el vacío absoluto de la base de datos. Bueno, a ver, un 29% de tasa de interacción en una plataforma experimental completamente nueva no es un número desdeñable. En muchas redes sociales la participación activa es mucho menor. Pero hay que escarbar en la profundidad real de ese 29%. De esas 479 respuestas, 361 se detienen bruscamente en solo 2 capas de sonido. Un usuario hace un trazo, otro añade un sonido encima y se acabó la colaboración. Un dueto de 5 segundos. Solo hay 3 actuaciones, 3, en toda la vasta base de datos que hayan logrado alcanzar una complejidad de 6 o 7 capas interconectadas. La utópica promesa de forjar orquestas distribuidas masivas se desmorona ante la realidad empírica. El tejido colaborativo es insustancial. Insustancial desde el punto de vista estadístico, tal vez. Se graban los 5 segundos, alguien responde una única vez por curiosidad y la cadena muere irremediablemente ahí. No hay hilo conductor. Entiendo que visto desde la pura estadística de retención parezca un tejido frágil, pero creo que debemos poner en valor el impacto psicológico. Impacto psicológico. Sí, el simple hecho de conseguir que decenas de extraños superen la barrera de la vergüenza, se conecten a través de un servidor y creen duetos musicales asíncronos, aunque solo consten de 2 capas, es un logro monumental en términos de accesibilidad. Accesible es desde luego. No requiere saber solfeo. Pensemos en una persona que jamás ha tocado un instrumento de cuerda o viento en su vida, alguien que cree firmemente que no tiene talento musical. El hecho de entrar en la aplicación, hacer un garabato instintivo que genera un tono exótico y descubrir horas más tarde que alguien desde Noruega le ha respondido sumando una capa de percusión, eso destruye el miedo a la creación. Vale, te concedo que es una victoria contra el síndrome del folio en blanco. Es una victoria rotunda del diseño accesible frente al elitismo musical. Accesible, sin duda. Pero la verdadera pregunta que plantea este estudio, y creo que es la parte más jugosa, es cómo interactúa esa gente físicamente con la pantalla a un nivel microscópico. Ah, los datos biométricos y térmicos. Esta es la parte más reveladora de la investigación. El análisis divide las microinteracciones en 2 categorías principales. Deslizamientos, los famosos swipes, frente a los toques estáticos, o taps. ¿Dejar el dedo pulsado y arrastrar o dar un golpecito seco? Exacto. Al mapear la densidad térmica de todos los eventos en la pantalla, descubrieron que el público ignora casi por completo los bordes exteriores del cuadrado. Nadie va a las esquinas. La actividad se aglomera intensamente en el centro, sigue trayectorias diagonales y muestra una tendencia muy curiosa hacia la esquina superior derecha. Supongo que por ser diestros y usar el pulgar en un arco natural. Seguramente. Pero el gran descubrimiento, la gran ilusión óptica que Microyam desenmascara con sus datos, reside en la temporalidad de los movimientos humanos. Y esa disparidad es digna de estudio en la psicología de las interfaces. Cuando alguien observa la interfaz visual funcionando, parece que el cuadrado está repleto de deslizamientos largos, fluidos y continuos, Da una impresión casi majestuosa. dando movimientos sostenidos y muy intencionados. Exactamente. Pero el análisis de los archivos CSV rompe esa ilusión de forma implacable. Los datos demuestran que el 75% de los deslizamientos duran menos de 0,54 segundos. Medio segundo. Es poquísimo. De hecho, el tiempo medio de un deslizamiento es de unos ínfimos 0,13 segundos. 0,13. Es un parpadeo. Visualmente, el color permanece en la pantalla dando una falsa sensación de amplitud temporal. Pero en el mundo físico, los dedos están haciendo movimientos espasmódicos, cortos y extremadamente rápidos. Son pequeños latigazos sobre el cristal. Movimientos hiperactivos. La distancia física real que recorre el dedo humano en la gran mayoría de las interacciones es absolutamente minúscula. Esa total desconexión entre lo que el ojo percibe en la interfaz y lo que el pulgar realmente ejecuta es fascinante. El estudio clasifica estupendamente cómo varía la velocidad según la intención del usuario. Es que hay una diferencia cinética enorme.
Los deslizamientos más cortos, esos latigazos rápidos o movimientos espasmódicos, trazan líneas rectas casi instantáneas. Son pura energía cinética ascendente. En contraste, en el pequeñísimo porcentaje de deslizamientos largos que superan la media del medio segundo, Ese 25% escaso. exacto, ahí se empiezan a notar curvas expresivas genuinas, con alteraciones deliberadas en la velocidad y variaciones ricas en el tempo. Como si estuvieran tocando un instrumento real. Es la diferencia clásica entre un golpe seco y rápido sobre la tecla de un piano y el movimiento prolongado, vibrante y sostenido de un arco acariciando las cuerdas de un violonchelo. Quienes mantienen el contacto de forma prolongada extraen una riqueza tímbrica inmensamente superior del motor del sintetizador. Correcto. Y esto se ve perfectamente reflejado en una anomalía estadística muy concreta que mencionan los autores. El uso de la batería, el instrumento drums. El instrumento de percusión por excelencia. Mientras que la inmensa mayoría de los instrumentos registra una media de entre 100 y 200 eventos táctiles por actuación de 5 segundos, cuando la gente selecciona la batería, la media se desploma bruscamente a solo 48 eventos. Una caída dramática de la interacción. El motivo. La intuición humana natural al ver un instrumento de percusión es intentar hacer toques estáticos puros, golpes secos o taps, en lugar de arrastrar el dedo. La interfaz y el motor de sonido de Microjam están optimizados para registrar flujos de movimiento continuos. Los famosos swipes. Exacto. Pero el comportamiento instintivo choca de frente con el diseño técnico cuando la intención de quien toca es marcar un ritmo de batería clásico. Y aquí es donde la investigación brilla de verdad, porque no se queda en el mero diagnóstico de estos problemas y discrepancias. La Universidad de Oslo plantea 4 recomendaciones de diseño directas y muy pragmáticas para el futuro de las interfaces musicales en móviles. A ver si consiguen solucionar ese caos de caritas sonrientes. La primera recomendación aborda el problema de la profundidad colaborativa. Sugieren la necesidad de celebrar y resaltar activamente las actuaciones que logran múltiples capas. Puesto que casi nadie supera las 2 pistas, proponen que el algoritmo de la aplicación destaque visualmente en la pantalla principal de exploración aquellas raras creaciones de 5 o 6 capas. Para incentivar a la comunidad a participar en hilos más complejos mediante gamificación visual, tiene sentido. Claro. La segunda recomendación me resulta un triunfo del diseño psicológico reactivo. Como los mapas térmicos demostraron que la gente evita instintivamente los márgenes de la pantalla, la solución que proponen no es añadir flechas indicativas, sino hacer que los bordes suenen de forma extrema. ¿Obligarles por el oído a ir hacia las esquinas? Sugieren añadir efectos de distorsión intensa, filtros agresivos o ecos pesados exclusivamente si el dedo roza los límites del lienzo. Aunque, y aquí lanzo una reflexión abierta sobre este punto, no existe el riesgo de que colocar ruidos tan estridentes en los bordes resulte profundamente molesto para alguien que usa auriculares. ¿Podrían acabar ahuyentando al público en lugar de fomentar la creatividad espacial? Es un riesgo evidente, claro. Un ruido distorsionado repentino podría asustar y hacer que cierres la app. Pero por otro lado, empuja los límites creativos, forzando a la curiosidad auditiva a salir de la zona de confort, del centro de la pantalla. Bueno, aceptamos barco. ¿Y la tercera recomendación? La tercera ataca directamente la realidad temporal que mencionamos hace un momento, ya que los datos demuestran que la abrumadora mayoría de las interacciones son latigazos hipercortos de apenas 0,13 segundos, recomiendan mejorar y afinar la síntesis de sonido específicamente para esa ventana de tiempo. Es decir, adaptar la herramienta a la realidad biológica de cómo usamos los móviles. Exactamente. Si esa es la forma natural en que el ser humano interactúa con un smartphone, el instrumento debe brillar, sonar con peso y máxima expresividad precisamente en esos micromovimientos, en lugar de reservar lo mejor del sonido para deslizamientos largos que casi nadie hace. Eso es usar bien los datos empíricos. Y la cuarta recomendación busca solucionar la falsa ilusión óptica de los trazos, ¿verdad? Sí. Proponen desvanecer visualmente los trazos de los deslizamientos a medida que pasa el tiempo. Actualmente acaparan toda la atención visual y ensucian el lienzo, ocultando visualmente los pequeños toques espasmódicos que en realidad componen el verdadero tejido rítmico de la actuación.
Hacer que el color se difumine permitiría una representación gráfica mucho más honesta de la música que se está produciendo. Análisis empírico de la enorme cantidad de datos gestuales para rediseñar un instrumento es muy poco común en la tecnología musical, que suele ser un campo tradicionalmente dominado por la intuición estética de quien diseña. Totalmente. Un diseño basado en la evidencia real siempre va a ser superior. Y para rematar el documento, el estudio nos regala un atisbo al futuro con la implementación de lo que llaman RoboJam. Esto lleva la colaboración asíncrona a un terreno de ciencia ficción. Es un paso tremendo para la inteligencia artificial. Han integrado una red neuronal recurrente, entrenada devorando esos casi 250.000 puntos de datos táctiles. La red aprende la gramática de los movimientos humanos. Así, si alguien está probando la app a solas o siente vergüenza al no saber cómo continuar un dueto, esta inteligencia artificial genera archivos CSV de respuesta automáticamente. Actuando como un compañero de banda virtual incansable, que además, según comentan, enseña sutilmente qué tipo de gestos funcionan mejor para obtener un buen sonido. Después de analizar esta tremenda avalancha de información, creo que nuestras posturas iniciales, aunque partían de extremos bastante opuestos, nos llevan de forma natural a un terreno común para concluir nuestra inmersión profunda de hoy. Sí, creo que hemos encontrado un punto de encuentro fascinante. Primero, se constata el inmenso valor psicológico de las restricciones extremas. Limitar el lienzo a 5 segundos y a un único punto de contacto puede parecer draconiano desde una óptica musical clásica, pero los datos prueban fehacientemente que es un mecanismo infalible para vencer la parálisis creativa en usuarios novatos. Para la audiencia, es la elegancia arquitectónica de guardar el gesto en lugar del resultado final. El famoso archivo CSV. Sustituir megabytes de audio inamovible por simples hojas de cálculo con coordenadas espaciotemporales es revolucionario. Permite que la música sea fluida, adaptable y analizable a un nivel microscópico impensable con un archivo de audio normal. Es la diferencia entre conservar la receta matemática exacta de los movimientos frente a conformarse con una fotografía estática del plato ya cocinado. ¡Qué gran metáfora! Y finalmente, la revelación más trascendental. Cómo el análisis masivo de datos expone la brecha entre la expectativa del diseño y la cruda realidad del comportamiento humano. Comprobar que los teóricos movimientos fluidos y majestuosos son en la práctica física real micromovimientos espasmódicos de fracciones de segundo, subraya por qué basar el diseño en datos empíricos es vital. Obliga a la industria a crear herramientas adaptadas a lo que la anatomía humana hace de forma instintiva frente a una pantalla de cristal, no a lo que la teoría idealiza. Lo que nos sirve de puente perfecto para un último pensamiento provocador antes de cerrar esta inmersión. Si lo pensamos bien, diariamente ejecutamos miles de movimientos instintivos sobre el cristal de nuestros dispositivos móviles. Deslizamos el pulgar rápidamente para descartar un correo molesto. Damos toques frenéticos para repartir aprobaciones o me gustas en redes sociales. O realizamos largos trazados para un scroll infinito que muchas veces no lleva a ninguna parte. Imaginemos por un instante que cada uno de esos deslizamientos rutinarios, que cada uno de esos toques espasmódicos fuera capturado bajo la lupa de un sistema como MicroJam y se tradujera simultáneamente en notas musicales. Menuda locura sonora sería eso. ¿Cuál sería la banda sonora real de nuestra vida digital contemporánea? ¿Estaríamos componiendo una sinfonía armoniosa, fluida y coherente? ¿O el resultado sonoro sería un ruido profundamente caótico, apresurado y fragmentado? Un reflejo innegable de nuestra propia impaciencia tecnológica. Es una reflexión excelente que invita seriamente a cuestionar la calidad y la intencionalidad de la relación física que mantenemos con los dispositivos que acaparan nuestra atención constantemente. Ha sido un verdadero privilegio desgranar las capas de este experimento con tanta profundidad. Agradecemos inmensamente la compañía y el tiempo de todas las mentes inquietas que nos han acompañado a lo largo de este análisis detallado. La invitación, como siempre, es a mantener viva la curiosidad en todo momento. Porque detrás de algo tan aparentemente banal como un simple roce en una pantalla táctil, siempre hay un océano de datos esperando contar una historia humana fascinante. Hasta la próxima exploración profunda.